Sí, correcto. No vamos a hablar mucho, incluso digamos, ya Pamela le adelantó algo cuando lo estuvieron hablando de los famosos arreglos apareados, que en realidad no es algo que hay que tenerle mucho miedo y que no es tampoco tanta magia, sino que es un concepto que tenemos que tener incorporado nosotros. Hay que tener en cuenta, los arreglos apareados no hacen nada por sí solos. Somos nosotros los que tenemos que guardar la lógica, manejar la lógica de cómo se va a comportar un arreglo apareado. Y esto es más que nada un concepto y no un objeto, digamos, de programación, sino más que bien un concepto, tal como no es un acumulador. Es un uso de los objetos que ya nosotros conocemos, o el modo de uso de uno de los objetos que nosotros ya conocemos. Como un acumulador es un modo especial del uso de una variable, o un contador mismo. Bueno, los arreglos apareados surgen cuando es necesario procesar datos relacionados entre sí por pertenecer todos a una entidad. Es decir, son datos que están guardados en distintos lugares, en distintas variables, o en distintos arreglos, pero que están relacionados entre sí. Ya sea, en este caso, podría ser el código de un tanque con su capacidad y con el otro campo que no me acuerdo cuál era, capacidad y contenido. Que bueno, son tres datos que incluso son distintos en tipo entre sí, porque bueno, el código es carácter y los otros dos eran de tipo numérico, pero que están relacionados entre sí. Y sí, bueno, nuevamente, en este caso, tenían dos tanques, se podían trabajar, con dos objetos. Pero si tuviéramos 10 o 15 o 20, ya tendríamos que estar pensando en un arreglo. Y tenemos que ver cómo relacionamos uno de los objetos, el código de un objeto en particular con su capacidad, con su cantidad de combustible en el momento. Que con registro es muy sencillo, como se vio, pero a veces si yo lo quiero guardar en estructura de datos, en arreglos separados, ya no es tan sencillo, igual hay que tener algunas cosas en cuenta. En nuestro ejemplo, o nosotros vamos a trabajar con otro ejemplo, por ejemplo, los datos de un cliente de un banco. Y vamos a usar o vamos a guardar como datos el nombre de la persona, el número de cuenta y el saldo de la cuenta. Vamos a guardar esas tres cosas, que son tres tipos de datos distintos entre sí. No se pueden almacenar en un solo arreglo, en un único arreglo, porque son datos distintos. Vamos a tener en cuenta también que además vamos a tener muchos clientes. Por ejemplo, el campo nombre va a ser una cadena de caracteres. El número de cuenta va a ser un entero y el saldo va a ser un real. Entonces, para almacenar este tipo de información en arreglos y mantener la correlación de clientes, cuentas de saldo, se deben generar tres arreglos. Uno de cadena para los nombres, otro de enteros para los números de cuenta y otro de reales para los saldos. Son tres estructuras de datos diferentes, de distintos tipos, pero van a tener la misma dimensión, por ejemplo, porque vamos a tener que trabajar con la misma cantidad de clientes, y vamos a tener que tener en cuenta que los datos de uno están relacionados con los del otro. En este caso, lo que lo va a relacionar es el índice del arreglo, el que los va a vincular, a los tres. Entonces, veamos nuestro ejemplo, cómo nos queda nuestros arreglos. Vamos a suponer que creamos un arreglo de 30, son un banco chiquito, donde el arreglo clientes es un arreglo de cadena de caracteres, así que se definirá de 30 por 20, por ejemplo, para poder guardar los nombres de los clientes. El arreglo cuentas va a ser de tipo entero, donde voy a guardar el número de la cuenta de cada uno de esos clientes. Y el arreglo saldo va a ser de tipo real y vamos a guardar los saldos de esas cuentas que pertenecen a esos clientes. Entonces, la relación que nosotros vemos acá, lógica, es que el cliente García Manuel tiene la cuenta 1025, le pertenece la cuenta 1025. Y la cuenta 1025 tiene un saldo de 17.248,25. Todos esos datos están relacionados entre sí porque yo los guardé en el mismo índice, que es el índice 1 de cada uno de esos arreglos. O sea, los guardamos nosotros como programadores, lo definimos nosotros como programadores. Desde el punto de vista de programación no hay una relación
entre este arreglo, o entre este registro de este arreglo y este registro de este arreglo y celda de este arreglo. No hay una relación. Esa relación se la damos nosotros por la lógica de programación que manejamos. Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso, ahora vemos el índice 1, que corresponde a García Manuel, me va a devolver la cuenta 1025. ¿Sí? García Manuel, cuyo nombre está guardado en la primera posición del arreglo clientes, la cuenta 1025, que está guardado en la primera posición del arreglo cuentas, y el valor 17.248,25, que está guardado en la primera posición del arreglo saldos. De la misma forma, por ejemplo, el arreglo, si yo paso el índice 3, que me dice Morelo Martín, en el arreglo clientes, corresponde a ese cliente. Si yo quiero saber el saldo de su cuenta, tengo que ir al arreglo saldos y fijarme qué hay guardado en el arreglo 3. En este caso es un afortunado que tiene 58.795,29. Para esta época, para esta altura de julio, no está nada mal. Así que bueno, y si quiero saber su cuenta, tengo que ir al registro 3 o a la posición 3 del arreglo cuentas, que es un arreglo de tipo entero. Entonces se ve, todos estos datos están relacionados a nivel fila. El índice es lo que me da la relación o el apareo entre un arreglo y el otro. Todos estos arreglos son de distintos tipos. Clientes de tipo cadena, cuentas de tipo entero, saldos es de tipo real. Y la lógica para manejarlo, digamos, como arreglos apareados se lo tengo que dar yo, sabiendo, digamos, que lo que relaciona uno con el otro es el índice. Entonces, si yo en algún momento quiero eliminar, digamos, o el cliente Portal Evangelina se me da de baja, sé que voy a tener que buscar dónde está Portal Evangelina, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, identificar que está en el índice 2 y eliminar el contenido del índice 2 en el arreglo clientes, en el arreglo cuentas y en el arreglo saldos. Esto es a lo que se refiere, digamos, o nos referimos con arreglos apareados. No es una estructura nueva, sino es un uso o una forma de usar de las estructuras que ya conocíamos. ¿Se entiende un poco o se quedó un poco más claro el concepto de arreglos apareados? Pregunto porque era una preocupación por ahí, apareció varias veces la pregunta. En el chat no hay nada. ¿No apareció nada? Bueno, vamos a suponer, digamos que... No entendí ¿sí? Yo entendí el concepto de arreglos apareados, pero no entendí la parte donde vos en los arreglos ponía ¿no? O sea, del que tenía dos dimensiones iba de 1 a 30 por la cantidad de letras. Por ejemplo, en las cuentas, no sé, sería de 1 a 30, pero por la cantidad de números sería 4, me parece. No, pero eso son dos cosas diferentes. A ver, por ejemplo, si yo quiero declarar, ten en cuenta esto que del rango que hablábamos, era con respecto a los arreglos de tipo cadena, a las estructuras de datos de tipo cadena. En este caso, por ejemplo, yo declaré clientes, vamos a ver una sección de declaración de variables. Cliente va a ser de tipo char. Va a llamar clientes y va a ser un arreglo de 30 elementos de tipo cadena, así que es un arreglo bidimensional, y vamos a darle, por ejemplo, 20. Asumiendo que por ahí, a lo mejor entre nombre y apellido puede llegar a tener 20. Vamos a poner un poco más, ponerle 35. Entonces, esto me da las 30 filas. Que van de acá hasta acá. Y este 20 correspondería a lo que sería el rango, que es la longitud, o mejor dicho, que sería la cantidad de caracteres que yo puedo guardar en cada fila de este arreglo clientes. Ahora bien, el arreglo cuentas es de tipo entero.
Vamos a ponerlo en pseudocódigo. Es de tipo entero. Se llama cuentas. Es un arreglo de 30 elementos. Ahora bien, cuentas, cada uno de esos elementos es de tipo entero. Y el tipo entero ya estaba determinado la cantidad de bytes que ocupaba. ¿Cuánto ocupaba una variable de tipo entero? 2 bytes. 2 bytes, exactamente. Así que cada uno de las celdas, cada una de estas celdas que yo tengo acá, ocupa 2 bytes. Y cuentas tiene 30 filas, 30 registros. Clientes tendrá 30 filas de una cadena de 35, es decir, que el nombre y apellido, lo sumo, podrá ocupar 34 digamos, caracteres, por el último, el de fin de cadena, ¿sí? Y saldos, lo mismo, pero es de tipo real. También digamos de 30. Así que, cuando hay arreglos apareados, siempre la cantidad de filas va a ser la misma. Y el índice es lo que va a relacionar el dato de un arreglo con el otro. Profe, Sí, yo me acordé, ahora me acuerdo por qué no entendía los arreglos apareados. sí, Porque o sea, a la hora de ordenarlos, si yo ordeno los clientes por el nombre, por ejemplo, o sea, por las iniciales, no sé. sí. Después se me queda todo desordenado lo que viene consigo. O sea, hay que ordenar todo al mismo tiempo. Claro, exactamente. Esto a lo mejor lo vamos a ver o lo vamos a retomar la semana que viene, que cuando veamos ordenamiento. Pero Sí, sí, vos, sí, sí. claro, vos en este caso, Sí. Mi duda también iba dirigida a que cuando vos tenés registros, el tipo de dato de registro, cuando lo querés ordenar es como más fácil porque ya viene eh, como que todo junto, no sé cómo explicarlo. ¿Puede ser o no? sí, más o menos. Tenés que tener, digamos, los mismos conceptos bien en claro. Por ejemplo, en una ordenación, si vos lo ordenás, por ejemplo, por saldo, cuando hagan las comparaciones, siempre lo vas a ordenar por este dato, por saldo. Si vos estás trabajando con arreglos apareados, vas a usar como condición de comparación el arreglo saldos. Y cuando hagas los intercambios, tenés que intercambiar en el arreglo saldos, en el arreglo cuentas y en el arreglo clientes. Si trabajás con arreglos de registros, no tenés que hacer 3 intercambios o intercambios en 3 estructuras. Lo haces una sola vez en una sola estructura. Pero tenés que tener en cuenta que la comparación también la tenés que hacer sobre saldos solamente. No comparás registros, un registro con el otro. Porque vos no podés comparar todo esto con todo esto. Comparás un solo campo. Entonces tenés que tener muy en cuenta que cuando hagas la comparación o la condición de comparación en el ordenamiento, tenés que hacer referencia al registro, pero dentro de ese registro, al campo puntual por el que estás ordenando. ¿Se entiende? ¿O la embrollé Sí, más? sí, sí. Sí, sí. O sea, siempre tenés que tener en cuenta todo. Sería. Claro, exactamente. No hay Los una vez, no hay un método que vos digas, bueno, ordeno esto y se me ordena lo demás. No, no, no. Todo lo tenés que ir manejando vos. Lo que tenés que tener en cuenta es qué herramientas y cómo se hace de una forma y de la otra. Pero de las dos formas lo podés manejar tranquilamente. Después va a haber alguna de las dos formas en las cuales se van a sentir más cómodos. Por ahí se sienten más cómodos trabajando con arreglos apareados y bueno, trabajen con arreglos apareados. Se sienten más cómodos trabajando con arreglos de registro, trabajen con arreglos de registro. Por ahí tiene que ver mucho en función de con qué tipo, con cómo están programando y con qué están trabajando, digamos, con lo que nosotros estamos viendo o con la forma de programar que nosotros vemos en informática de primer año, me parece a mí que lo más sencillo de ver es trabajarlo, digamos, con arreglos apareados. Pero si alguien después empieza en programación a ver programación orientada a objetos, por ejemplo, en alguna materia que tengan más adelante, va a empezar a ver conceptos de encapsulamiento, como les mencionaba digamos, Pamela, y le va a resultar más sencillo trabajar con el concepto de registros.
pero tiene mucho que ver con la naturaleza del trabajo que ustedes estén haciendo, o con la materia que estén cursando, o con lo que hagan en el entorno con el que estén trabajando. Pero de cualquiera de las dos formas se puede hacer, y hay que tener en cuenta las mismas cosas. No hay nada, digamos, que se haga solo mágicamente, digamos. Estamos, gracias. ¿Quedó? Bárbaro. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a seguir un poquito, digamos, con este ejemplo. Y ahora, digamos, ya que vimos arreglos, digamos, apareados, y que, bueno, en la práctica vieron, digamos, registros, y ahora sabemos, por ejemplo, que estos, si bien son tres arreglos diferentes, sabemos que por cada fila, estos tres datos que son distintos entre sí, están asociados a una misma persona. Aparece el concepto de que podemos asociar esos tres datos que son distintos entre sí y heterogéneos en una sola estructura nueva, a la cual, digamos, vamos a llamar registros. Y eso es el concepto clave acá, es que es una estructura de datos heterogénea que permite dar una solución un poco más compacta, si se quiere, digamos, al problema anterior. Y esto es lo que se denomina, digamos, como registro. Entonces, un registro es una colección finita, heterogénea y ordenada de elementos. La definición es muy parecida a la de arreglo, pero fíjense que en este caso la diferencia es fundamental, es que es heterogénea, no es homogénea como en el caso de los arreglos. Puede haber datos diferentes, digamos, aquí. Un registro es un conjunto de una o más variables, posiblemente de tipos diferentes, agrupadas bajo un mismo nombre. Puede ser que sean todos del mismo tipo también. Están agrupadas bajo el mismo nombre. Ven que les manejamos como con un solo nombre, siempre demos a las variables. Cada uno de los elementos que componen el registro se denomina campo. Entonces yo tengo, digamos, un nombre para la estructura de datos, que en este caso, digamos, por ejemplo, le llamaban digamos, T1 y T2. Pero dentro de ese variable T1 y T2, o esa estructura de datos, había tres campos diferentes. Uno se llamaba code, otro tenía otro nombre, etcétera, porque eran de distinto tipo. Y esos tres tipos de datos que están dentro de esta estructura se denominan campos. Los campos de un registro pueden ser variables simples o estructuradas. Que sea estructurada quiere decir que puede ser otro registro, básicamente. O puede ser algún arreglo, por ejemplo. En el ejemplo, por ejemplo, todos los datos del cliente del banco podemos reunirlo bajo un mismo nombre. Por ejemplo, el registro al que llamemos cliente banco, donde cada uno de los elementos que componen el registro, nombre, cuenta y saldo, que antes se guardaban en tres arreglos diferentes, son los campos del registro cliente banco. Entonces, en este caso ahora vamos a crear un nuevo tipo de dato, digamos, que va a guardar el nombre, la cuenta y el saldo. Voy a seguir necesitando la misma cantidad de espacio que necesitaba antes, porque tengo que crear, digamos, esas variables, pero las voy a agrupar todas dentro de una sola nueva variable que se va a llamar cliente banco. ¿Cómo declaramos entonces un registro? Un registro se declara con la palabra clave registro, reservada a registro, seguida del nombre de etiqueta de la estructura de datos. Dentro de ella vamos a declarar los campos que lo integran. La sintaxis genérica va a ser entonces registro, nombre de registro, y luego tipo de dato, nombre de campo de dato, tipo de dato, campo, todos los que yo necesite. Vamos a ver un ejemplo concreto que es el nuestro. En nuestro caso vamos a definir un registro que se va a llamar cliente blanco, que va a contener como carácter una cadena de 30 elementos para poder, digamos, guardar, digamos, los nombres. Va a contener un entero que va a ser el número de cuenta, y va a contener un real que se va a llamar saldo, que va a contener el saldo de esa cuenta. Los tres datos están relacionados entre sí y están relacionados al ejemplo de anterior. El registro cliente banco ocupa, bueno, y esto es una cuestión, digamos, interesante, y ya les adelanto de cajón, esta es una de las preguntas de teoría. El registro cliente banco ocupa 36 bytes en total. ¿De dónde sale eso?
de los 30 que tiene la cadena de caracteres. Recuerden que cada carácter es un byte, en este caso tenemos 30, por lo tanto esto me ocupa 30 bytes. Tenemos un dato de tipo entero, que como es de tipo entero me ocupa 2 bytes, y tenemos un dato de tipo real, que por lo tanto me ocupa 4 bytes. Haciendo la suma, obtenemos el tamaño total del tipo de dato cliente banco, que son 36 bytes. Ahora bien, eso me sirve, digamos, para, o podemos usar, digamos, un registro para definir un nuevo tipo de datos, porque, bueno, la idea es que nosotros definamos una estructura de datos nueva, heterogénea, en este caso, de datos relacionados entre sí, pero que podamos utilizarlo, digamos, como variable. Para poder utilizarlo como variable, tenemos que crear una variable de ese tipo, que hasta ahora no existe, porque el lenguaje de programación me va a permitir crear variables de tipo carácter, de tipo entero, de tipo real, y eventualmente estructuras de datos como arreglos de estos tipos de datos simples anteriores. Pero no tengo un tipo de dato cliente banco, eso lo tengo que crear yo, y acá es donde entramos con tipos de datos definidos por el usuario o definidos por el programador, que es lo que me permite a mí crear un tipo de dato nuevo. Y la idea, y lo que usó, digamos, lo que hizo, digamos, Pamela recién, es justamente crear un tipo de dato nuevo para poder utilizarlo después como una variable simple. Eso te va a permitir después poder pasarlo como parámetro o como argumento de una subrutina o de una función, y poder utilizarlo, digamos, o leer los datos de una forma más sencilla o manejarlo de una forma más sencilla. Entonces, para usar un registro, primero tenemos que definir un tipo de datos y luego reservar lugar de memoria mediante la declaración de una variable de ese tipo de dato especialmente creado. Es decir, vamos a crear una variable de tipo cliente banco, pero primero tenemos que decir cómo es una variable de tipo cliente datos, porque el lenguaje de programación no lo sabe, es algo que inventamos nosotros. Bueno, entonces, para definir un nuevo tipo de datos se utiliza la palabra reservada tipo para que el procesador lo interprete como tal. Y eso tenemos que hacerlo antes de declarar digamos, las variables que vamos a utilizar. Normalmente en el pseudocódigo lo hacemos antes del algoritmo incluso. La sintaxis entonces va a usar la palabra clave tipo, luego la palabra clave registro, para indicar que vamos a crear un registro, luego el nombre de registro que utilicemos, eso tiene que responder a todos los criterios que tenemos definidos para declarar un identificador válido, signo igual, y luego las declaraciones, o los campos, digamos, de esa variable. Tipo 1, campo 1, tipo 2, campo 2, donde tipo puede ser un dato simple o otro tipo de dato definido por el programador, creado antes, o un arreglo, por ejemplo. Y finalmente, fin tipo, para indicar que ahí ya termina la declaración de tipo de variable. A partir de eso, nosotros ya vamos a contar con un nuevo tipo de variable que se va a llamar nombre registro. Y cuando declaremos una variable que se llame nombre registro, sabemos que va a tener un campo 1, un campo 2 y así sucesivamente. Va a quedar un poco más claro con el ejemplo. Volvemos otra vez al cliente banco. Entonces, en nuestro caso, declaramos o arrancamos el algoritmo ejemplo. Como vamos a declarar una variable de tipo cliente banco, vamos a crear el registro tipo registro cliente banco. Cliente banco entonces va a ser una variable nueva. ¿Cómo se va a componer esa variable? Va a componerse de 3 campos. Vamos a poner esto, a ver. Más fácil de ver. 3 campos. Una variable de tipo cadena que se va a llamar nombre de rango 30, un entero de nombre cuenta y un real de nombre saldo. Estos son los 3 campos de nuestro tipo de dato cliente banco. A partir de esto, de esta definición de tipo, con esto digamos, el preprocesador digamos, lo que va a hacer es decirle digamos, a la máquina o al sistema operativo que nos reserve memoria o que maneje digamos, un tipo de datos que se va a llamar cliente banco, que va a contener estos tres campos.
va a saber cuál es el tamaño que tiene que reservar por cada variable, etc. Y a continuación la declaración de la variable. Cliente banco, CLI. En este caso, cliente banco es el tipo de dato y CLI es el nombre de la variable. Esto es lo mismo a que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, para definir una variable de un para y escribimos entero i, o cuando escribimos real número. Es exactamente lo mismo. Ponemos tipo de dato y nombre del tipo de dato. Pero para que esto sea válido, tiene que estar definido el registro. ¿Se entendió esta parte? Profe, ¿puedes repetir lo último, lo de cliente banco en variables, por favor? Claro, yo por ejemplo tengo, vamos a volver a través de Notepad, así me gusta escribir un poco más. Vamos a verlo todo juntos. Si nosotros estuviéramos manejando algún algoritmo, primero vamos a tener que hacer, digamos, para nuestro caso, vamos a crear tipo de dato, tipo, registro, cliente banco, igual, y los campos, carácter, nombre, 30, de cuenta, real, saldo, sin tipo. Bueno, esto es la definición de una variable o de un tipo de variable que se llama cliente banco. Esto es como si yo te dijera, los reales son 4 bytes, o te dijera los enteros son 2 bytes, los caracteres son 1 byte. Los enteros, los reales y los caracteres son estándar y ya vienen con el lenguaje, entonces el programa ya sabe cómo manejarlos. La variable cliente banco, que me la estoy inventando yo ahora, o la estamos inventando nosotros acá, el programa o el lenguaje de programación no sabe cómo es. Lo estamos diseñando nosotros. Entonces tenemos que decirle al programa cómo es una variable de tipo cliente banco. Y con eso nosotros decimos, una variable de tipo cliente banco está compuesta por 3 cosas. Una cadena de 30, un entero y un real. Esto le sirve al programa para saber cuánta memoria tiene que reservar por cada una de las variables, por ejemplo, entre otras cosas. Y además, decirle cómo son cada uno de los campos, va a poder saber qué hacer con cada uno de esos elementos internos. A continuación, vamos a declarar las variables. Si voy a usar un para, voy a poner entero y entero j también, por ejemplo. Si vamos a manejar digamos, algún número real, real impuesto. Ya que estamos hablando de banco, real impuesto. Y también tenemos que declarar lo que vamos a usar nosotros para nuestros clientes, o cómo vamos a almacenar nosotros a nuestros clientes. Entonces, declaro una variable de tipo cliente banco que se va a llamar CLI. Ahora, esto, cliente banco, es lo mismo que real, es lo mismo que entero. Es el tipo de dato. CLI es lo mismo que impuesto, es lo mismo que J, es lo mismo que I. Es el identificador o el nombre de la variable. Una variable que es de este tipo. Impuesto, como es real, sabemos que tiene 4 bytes. CLI, como es cliente banco, sabemos que tiene 36 bytes, por ejemplo, ¿sí? Y además hay otras cuestiones de cómo vamos a utilizar esto. ¿Queda un poquito más claro ahora?
Todavía no sabemos cómo usarla, pero eso lo vamos a ver en la próxima. Bien. Bueno, la declaración de la variable CLI entonces reserva posiciones contiguas de memoria para los campos componentes del registro. Ya lo sabe porque lo definimos los campos acá. Esto es posible dado que cada campo es de un tipo de dato definido y el procesador conoce la cantidad de bytes de memoria que demanda cada uno. Es decir, el procesador sabe cuánto ocupa un carácter y cuándo me va a ocupar una cadena de 30, sabe cuánto ocupa un entero y sabe cuánto ocupa un real. Sabiendo todo eso, puede saber cuánto ocupa un cliente banco. Bueno, ahora, ¿cómo las usamos? Este es un campo de la variable registro. Y la sintaxis, esto es más complicado de lo que vamos a ver en la práctica. Identificador de la variable, registro, punto identificador del campo. Eso que vemos en la práctica indica, quiere decir, tal como vieron en el ejemplo de con Pamela, que si yo quiero acceder al nombre, voy a poner cli.nombre. Y vean, en este ejemplo, algunas cosas las digo medio rápido, esto es exactamente lo mismo que escribimos recién. Definimos el tipo registro, cliente banco, carácter nombre 30, entero cuenta, real saldo, fin tipo. Esto me define el tipo de dato cliente banco. Acá declaro una variable que se llama cli, que es de tipo cliente banco. Y el programa, por lo menos la parte que está escrita, lo único que hace es pedirle al usuario que ingrese el nombre del cliente. Y acá, este nombre del cliente yo lo tengo que guardar en el campo apropiado, que sería el campo nombre. Entonces, para poder guardarlo en el campo nombre de la variable cli que yo cree, tengo que hacerlo mediante escribir el nombre del identificador del registro, cli, punto el nombre del campo, nombre. Para el número de cuenta lo mismo, cli.cuenta, saldo lo mismo, cli.cuenta. Es decir, identificador de la variable registro, identificador del campo. Eso es lo que sucede cuando yo estoy escribiendo o cuando necesitemos utilizar el nombre de un registro en particular. Tengan en cuenta lo siguiente, es muy frecuente que empiecen a confundir y que no escriban todo, por ejemplo, de un campo. Es un error escribir, cuando yo quiero ingresar el nombre, escribir solamente el nombre del campo, escribir nombre, porque eso no hace referencia a nada. El procesador va a buscar, o el compilador va a intentar buscar una variable que se llame nombre y no existe, sino que es un campo de la variable cli. La variable es cli. Si pones cli solo, tampoco te va a alcanzar, porque vos estás escribiendo el nombre, pero en realidad tenemos el campo cuenta y el campo saldo, que acá no lo estás leyendo, o no se lo estás pidiendo al usuario que lo ingrese. Entonces, tiene que ir las dos cosas. El nombre del cliente, el nombre de la variable, mejor dicho, cli, y el nombre del campo. De esa forma, y por ahí una forma digamos, más ordenada, vamos a ir guardando cada uno de los campos entre sí. Nuevamente, como decía Pamela, hay algunos docentes que por ahí te permiten que escribas solamente cli cuando haces la lectura, pero vos tenés que tener muy en claro que cuando haces eso tenés que escribir primero un nombre, después un entero y después un saldo, después un real. O sea, tenés que ingresar esos tres valores para que haya correspondencia entre lo que estás ingresando y lo que estás leyendo. Así que por ahí es más sencillo manejarlo como campos separados. Tengan en cuenta, yo ahora voy a querer ingresar tres datos. Quiero ingresar el nombre, quiero ingresar el número de cuenta, un entero, y quiero ingresar el saldo que tiene, que es un real. Entonces tengo que identificarlo a cada uno de esos campos en particular. Tengo que saber cómo llego a ese campo. Y la forma de llegar es con el nombre de la variable que declaré, punto, el nombre del campo. De esa forma no me va a faltar nada. ¿Sí? Profe, ¿se podría hacer como hizo Pamela, que le puso a escribir ingreso, nombre del cliente, número de cuenta, todo junto, y después cuando puso a leer, puso cli nombre, coma, cli cuenta, coma, cli saldo? Sí, sí. De hecho, es lo mismo. Es un caso, ten en cuenta que esto está trabajado, digamos, como variables individuales. Vos podrías, es el mismo ejemplo que hacíamos, por ejemplo, cuando te decía, bueno, tengo que ingresar dos números. Yo pongo escribir
ingrese número 1, y ponías leer N1, y después ponías ingresar número 2 y leer N2. Y vos decís, eso es lo mismo que decir ingrese N1 y N2 y leer N1, N2. Y sí, es lo mismo. Y bueno, en este caso también es lo mismo que vos le pidieras ingresar todos los valores y después pones leer cli.nombre cli.cuenta y cli.saldo. Son de formas equivalentes. O sea, hacer esto es lo mismo que darlo en forma de separado. Lo mismo que esto es lo mismo que esto acá. ¿Sí? Pero tienen que tener en cuenta que esto es como si fueran una sola variable individual. Acá tenés una cadena, acá tenés un entero y acá tenés un real. Perfecto, profe. Bárbaro. Bueno. Bueno, y el ejemplito que se vemos acá abajo, que bueno, ustedes tienen aquí los nombres de los campos, nombre, cuenta y saldo, el valor almacenado en cada uno, y cómo se llega a las direcciones de memoria. Si la dirección de memoria inicial de la variable clip es X, para acceder, digamos, al entero va a ser X más 30, porque sabíamos que la cadena es de 30 bytes. Y para acceder o para poder ver o almacenar algo en el campo saldo, el procesador lo que hace es X más 30 más 2, porque sabe que tiene la dirección inicial de X, le tiene que sumar 30 bytes de la cadena y 2 bytes del entero. Y ahí obtenemos la dirección de memoria de donde guardar o recuperar el contenido de saldo. Pero bueno, eso a modo de comentario. Para utilizarlo en un programa no es necesario. A ver si puedo recuperar el control de la presentación. Bueno, anidamiento de registros. Y por ella no mucho más. Les comento un par de cositas más y después el resto lo dejamos para el viernes. A partir de la definición de un nuevo tipo de dato, es posible utilizarlo como parte de otra estructura definida con posterioridad. Lo que decir, bueno, no sé cómo anidamiento de registros. Vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos hasta el momento. Nuestro cliente de banco. Teníamos hasta ahora el nombre, tenemos el número de cuenta y tenemos el saldo. Y lo que queremos es definir ahora, o conoceremos una fecha asociada a la creación de esa cuenta. Entonces, para eso, primero vamos a definir un tipo de dato estructurado que se llame fecha, y luego lo vamos a utilizar como tipo de datos para un campo de otro tipo de datos de registro, que lo vamos a usar dentro de nuestro cliente. Entonces, en fecha, sabemos que una fecha está compuesta por día, mes y año. Entonces, eso lo manejamos como 3 variables de tipo entero. Vamos a poder crear entonces un tipo de registro que va a tener 3 variables de tipo entero que se van a llamar día, mes y año como campo. Suponemos que queremos agregarle al cliente banco la fecha de apertura de la cuenta. Entonces, cliente banco va a estar compuesto de nombre, cuenta, saldo y una fecha de apertura. Pero nuevamente, fecha de apertura, sabemos que para mencionar o para referenciar una fecha necesitamos día, mes y año, son 3 enteros. Vamos a poner un tipo de dato fecha, que vamos a crear antes, para poner un solo tipo de datos, pero primero lo tenemos que crear. Vamos a ver cómo sería, en el ejemplo. Bueno, ejemplo. Con registros anidados, primero vamos a definir el registro fecha, con la misma sintaxis que vimos antes. La palabra reservada tipo, la palabra reservada fecha, perdón, registro, el nombre del campo, del tipo de dato, del tipo de registro, que se va a llamar fecha, y luego, como las 3 variables son iguales, del mismo tipo, mejor dicho,
vamos a definirlo en una sola línea. Vamos a definir la variable de tipo entero y vamos a poner en la lista de variables día, mes y año. Eso me va a crear entonces un registro de 3 variables de tipo entero. Y ahora el registro cliente banco va a ser igual que como venía antes, carácter de cadena 30, entero cuenta. Vamos a meter ahora de tipo fecha, fíjense que esta fecha es igual al nombre del registro que declaré acá, lo puedo usar acá porque antes definí el tipo registro, fecha, si no, no lo podría usar, esto tiene que estar antes, sí o sí. Si no, el procesador no va a saber qué es esto, no va a saber cuánta memoria reservada. Y le va a llamar f-apertura. Y finalmente el saldo. Ahora, cuando yo quiera escribir, bueno, y le pide al usuario que ingrese la fecha de apertura de la cuenta en formato día, mes y año, vamos a ver cómo lo leemos. Vamos a suponer que ya la parte de lectura de los otros datos es igual que en el caso anterior, ¿no? Eso, digamos, no cambia. ¿Cómo leemos la flecha de apertura? Bueno, como en este caso se trata de un dato, de un campo compuesto, tenemos que ver que vamos a tener que referenciarlo con el nombre de la variable, cli, punto. El nombre del campo, que es f-apertura, que salió de acá, pero f-apertura es de tipo fecha, y eso implica que tiene 3 campos. Entonces, tenemos que referenciarlo como cli.fapertura.día, cli.fapertura.mes, cli.fapertura.año. Y así, de esa forma, podemos leer los 3 campos que componen a esa fecha. Si lo quieren imaginar cómo sería el tipo de dato estructurado, sería una cosa así. Nosotros tenemos un espacio para el nombre, otro para un espacio reservado para la cuenta, fecha de apertura, que está a su vez dividido en 3, y finalmente tenemos el saldo. Esa sería, la forma, la manera, de ver este tipo de datos, ¿no? Y bueno, finalmente nos quedaba otra forma, de verlo sin registros veneados, que sería por ahí, por ejemplo, manejarlo como regla. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, me parece, mientras hagamos el repaso. Si no, ya vamos a marear. Bueno, vamos a terminarlo. Para terminarlo, termino mostrando esto. Después el arreglo de registros sí lo vemos la semana que viene. Perdón, el viernes. Vamos a ver otro ejemplo de incorporar la fecha de apertura. Sería, por ejemplo, no usar un registro ligado y, en cambio, declarar fecha de apertura como un arreglo de 3 elementos de tipo entero. Entonces, en este caso, no uso los 3 campos, pero sí, cuando lea la fecha, tengo que leer cli.fapertura1, cli.fapertura2, cli.fapertura 3. Ahora, esto es un arreglo. El inconveniente es que yo ahora tengo, bueno, la ventaja, tengo que definir un tipo de datos, un tipo de registro menos. Inconveniente es que me tengo que acordar que 1 corresponde al día, 2 corresponde al mes y 3 corresponde al año. Y si eso no me lo acuerdo, bueno, es mucho más sencillo, debemos decir, ver que dice punto día, punto mes, punto año, y es mucho más claro para leerlo, ¿no? Así que tiene sus pros y sus contras. En memoria va a ocupar exactamente lo mismo, así que no hay muchas consideraciones con respecto a eso. Bueno,